a rehabilitar las refinerías, a construir la nueva refinería. Empezamos con el proyecto del Tren Maya, lo del aeropuerto. Desde que entramos, empezamos a fortalecer toda la política de desarrollo social. Yo creo que desde principios del 19 ya los adultos mayores estaban recibiendo el doble de pensión. Ya habíamos iniciado los programas Sembrando Vida, de modo que como todo el 19 fue inicio de programas, la pandemia nos agarró con los programas en marcha y lo que hicimos fue reforzarlos. Eso nos ayudó mucho, porque ya teníamos los créditos a la palabra, ya teníamos los apoyos para pequeños negocios. Cuando la pandemia otorgamos 3 millones de créditos abajo. Todo eso nos ayudó mucho. Teníamos fondos suficientes. Fuimos de los primeros que compramos vacunas. En 5 meses vacunamos a todos los adultos mayores del país con una primera dosis. En 5 meses. Entonces, bueno, en el primer año, en el 19, ya había yo visitado 80 hospitales del IMSS Bienestar. De modo que cuando viene la pandemia, pues ya sabemos qué estaba pasando en el sector salud, qué se tenía que hacer, cómo reforzar la atención médica. Fueron años muy difíciles, el 20, el 21. El 22 empezaron a mejorar las cosas y este ha sido muy bueno. Ya el 22 ya fue mejor año, tan es así que la encuesta del INEGI sobre pobreza, sobre ingresos en familias, la levantaron en julio del 22 y ya en esa encuesta ya se refleja, aún con la pandemia, una disminución de la pobreza en México. Y este año mucho mejor, mucho mejor, en empleo, en inversión extranjera, en reservas del Banco de México, en utilidades en la bolsa. Repito lo que se dice en Tabasco y en Veracruz, un dicho choco-jarocho, que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro. El año pasado fue el año en que más utilidades obtuvieron los bancos, pero este año va a ser récord, va a ser mayor la utilidad. Todavía no salen los datos, pero apuesto de que van a ser mejores las utilidades. Entonces, le fue bien a la gente con menos ingresos y también a los negocios, a las empresas, les fue bien. Y miren lo del peso. Ayer estaba, a ver cómo está ahora, está a 17. Miren eso. ¿Cuándo se lo había visto? Y es por lo mismo, porque el país es muy atractivo para la inversión. ¿Cuándo se había visto? Yo creo que nunca. Nunca. En el México independiente, en el México prehispánico sí, pero en el México independiente nunca se había visto de que el sureste creciera más que el norte. Nunca. Un fenómeno. ¿Y esto qué es lo que afianza como criterio? La importancia de la inversión pública. El periodo neoliberal, y en esto no coincidimos con nuestro amigo Sarmiento, porque él no cree en la inversión pública, él cree en la inversión privada.
Y yo sostengo que es muy importante la inversión pública, como la inversión privada y como la inversión extranjera. Y que hay que echar a andar los tres motores de la economía al mismo tiempo. El sector público, el sector privado y el sector social. ¿Qué hacemos sin los trabajadores? ¿Por qué México es una potencia en el concierto de las naciones? Por la capacidad excepcional de sus trabajadores. Los trabajadores mexicanos son de los mejores del mundo, porque también se piensa de que en una empresa lo que cuenta es el capital y no el trabajo. No, es lo mismo, para no discutir. Pero ¿qué se hace sin el trabajo de los obreros? Y eso lo tiene nuestro país. Ese es, como dirían los técnicos, un insumo fundamental, es la esencia. Sí, por eso la inversión pública es muy importante. ¿Por qué? Y esto es para los que están estudiando economía. Si están altas las tasas de interés y se supone de que no se promueven créditos o no se solicitan o no se otorgan créditos cuando están altas las tasas de interés, y por lo mismo no hay inversión, ¿por qué sigue habiendo crecimiento si están altas las tasas de interés? Por la inversión pública y por la inversión extranjera. Entonces, es combinar, no es decir todo el mercado, que desaparezca el Estado. No, es Estado y mercado. Y que el Estado cumpla con su responsabilidad social. ¿Cómo es que si uno se enferma tiene uno que ver cómo se alivia, cómo se cura? Y si no hay recursos, entonces no se va uno a atender, no va uno a curarse. ¿Qué no el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud? ¿Qué no el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad del ser humano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba? Entonces, ¿la salud es un privilegio o es un derecho? ¿La educación es un privilegio o es un derecho? Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo? El Estado. ¿Cómo? A ver, se diluye el Estado, no existe el Estado, todo es el mercado. Si te enfermas, pagas. Si quieres estudiar, pagas. Porque si no tienes, no te curas, ni estudias. Eso no puede ser. El fin último de un Estado, de un gobierno, es lograr la felicidad del pueblo. Y sí, la libertad, desde luego, garantizar la libertad en todo, pero el Estado no puede incumplir su responsabilidad social. Y esas son las diferencias que tenemos con algunos escritores, analistas, pero no es un asunto de pleito irreconciliable, no, es sencillamente pensamos distintos, y qué bueno, ¿no? Imagínense lo aburrido que sería la vida si todos pensáramos igual.